Hola, vamos a aprovechar que tenemos que solucionar problemas de valores propios para hacer un pequeño repaso sobre este tema. Recordemos que entonces estamos en una representación que me permite hacer lo que quiero hacer en el espacio de Ketz, pero en un espacio mucho más, digamos, familiar, que es el espacio matricial. Y ahí es donde vamos a trabajar. Entonces, este es el problema de valores propios que yo quisiera resolver. Pero nosotros lo vamos a ver desde el problema de valores propios en el espacio matricial. ¿Que me da lo mismo? Pues entonces lo puedo aprovechar para interpretarlo como una solución de un sistema cuántico. Entonces, este es el problema que espero ustedes en algún momento de sus vidas hayan alguna vez solucionado. Sin embargo, pues vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces, les recuerdo que esta es la ecuación de valores propios matricial. Esta es la ecuación de valores propios para esta matriz. Estos son los valores propios y estos son los vectores propios. Ahora, esta ecuación de aquí se puede escribir de una manera de pronto alternativa, que es simplemente pasar esto para allá así. Y vemos que esta ecuación aquí, suponiendo que este vector sea distinto de 0, sea no nulo, o sea, suponemos que la solución a esto es no trivial, entonces lo que está aquí es la encargada de que esto dé 0. ¿Ok? ¿Cómo yo garantizo que lo que esté aquí sea la encargada de que sea 0? Es porque este no es invertible o porque su determinante es igual a 0. ¿Ok? Entonces, que esto se dé es equivalente a que esto suceda. Entonces, lo que tenemos que hacer, si se dan cuenta, aquí esta ecuación que va a resultar solamente depende de los valores propios, no depende de los vectores propios, porque los vectores propios simplemente estoy suponiendo que no son nulos, no son triviales. Entonces, esta ecuación es la que se va a encargar de determinarme los valores propios de la matriz W. Ahora, esa ecuación, si estamos trabajando con una matriz n por n, esta ecuación va a ser simplemente un polinomio de grado n, ¿ok? Donde pues sabemos que tiene n raíces, ¿listo? Y esas raíces van a ser los valores propios. Puede suceder, o sea, que el espectro sea discreto y que estemos trabajando con una base discreta, no implica que sea finita, puede suceder que la base sea infinita. Entonces tendríamos un polinomio o simplemente una serie de potencias infinita, y esa serie puede suceder, no necesariamente es cierto, que converja a una función. Y esa función entonces vamos a interpretar a los ceros de esa función como los autovalores de la matriz, ahora de tamaño infinito. Bueno, no se asusten, hay situaciones donde a pesar de que yo tenga un tamaño infinito de la matriz, yo puedo restringirme a un subconjunto de ellos. ¿Listo? Entonces, incluso aquí vamos a solucionar sistemas con infinitos valores propios, pero solamente pues, nos podemos restringir a algunos. Ya se darán cuenta. Entonces, solucionar esta ecuación lo que me va a decir es cuáles son los valores propios de la matriz, que es lo primero que quiero encontrar. O sea, me va a determinar el espectro, que es lo primero que yo quiero hacer. Entonces, vamos a tener n valores propios y pongo aquí en comillas porque estoy suponiendo que el espectro es no degenerado. ¿Listo? Ya voy a discutir un poquito mejor eso. Y una vez tenga esos n valores propios, voy a devolverme a la ecuación de valores propios, la reemplazo acá, reemplazo cada uno de los valores propios y por cada uno de los valores propios entonces voy a tener una ecuación lineal para los vectores propios, que como tiene n componentes, entonces tengo n ecuaciones por solucionar. Y aquí también lo pongo entre comillas porque ya vamos a especificar mejor que no son n, en realidad no son n. ¿Listo? Entonces esta es la receta general. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Ahora como una imagen vale más que 1000 palabras, déjenme hacer un ejemplo. Como siempre, yo hago el ejemplo sencillo, ustedes espero hagan los ejemplos
difíciles. Bien, tomemos esa matriz. No me la inventé, es simplemente un ejemplo estándar y que ustedes van a encontrarse aquí una y otra vez. Entonces, con esta matriz voy a escribir la ecuación de acá. Si se dan cuenta, simplemente, como no tiene componentes diagonales, simplemente queda este pedazo en las diagonales. Este es el determinante y lo puedo factorizar. En este caso es muy sencillo, ¿cierto? Esa factorización. Y vemos que entonces tenemos dos raíces. W puede ser más 1 acá. Y aquí puede ser menos 1 y en ambos casos da 0. Entonces tenemos que los valores propios, los voy a llamar W más y W menos, van a ser más y menos 1. Entonces ya llegamos a este paso. Encontramos las raíces del polinomio. El siguiente paso de la receta es cojan los valores propios, reemplácenlos en la ecuación de valores propios, cada uno. Entonces aquí acaba de reemplazar más 1. Cuando hago esta operación, lo que encuentro son dos ecuaciones, una para la componente de arriba y una para la componente de abajo. Son estas dos. Sin embargo, si se dan cuenta, esas dos ecuaciones son linealmente dependientes. Son exactamente la misma, ¿cierto? Si yo multiplico una por i, resulta la otra. Entonces, no son n ecuaciones, como había dicho acá, sino son n menos una ecuación. Todo esto debido a que la ecuación de valores propios es una ecuación lineal y yo puedo cambiarle la norma al vector propio. Y si le cambio la norma, sigue siendo solución. Entonces, el vector propio está definido módulo su norma, de tal manera que hay una ecuación que sobra, que es la que va a determinar completamente su norma. Y aquí esa está sobrando, entonces tengo solamente una ecuación, que sería esta. Ahora, en general, entonces el vector propio va a quedar dado de esta manera. Una vez yo cojo x, y queda determinado, ¿cierto? Ahora, como nosotros volvemos a pensar en mecánica cuántica y decimos, a mí me interesa los estados físicos y habíamos dicho que el estado físico no le interesa para nada la norma como tal del KET. De hecho, yo le puedo cambiar incluso la fase del KET, la fase total, y no va a pasar nada. Entonces yo puedo escoger a x como yo quiera, ¿cierto? Fíjense que lo que va a hacer es cambiarle la norma, y si lo cojo con una componente imaginaria, pues le va a cambiar la fase, ¿sí? Viéndolo en el plano complejo. Entonces simplemente voy a coger este número real y lo cojo tal que la norma del vector sea 1. Y eso es lo que vamos a hacer siempre, por la cotación que hice la vez pasada al cerrar, que necesitamos que los kets estén normalizados. Entonces, normalizamos, ¿ok? Y tenemos entonces ya el vector propio correspondiente a este señor. ¿Que le puedo cambiar la frase todavía? Sí, se puede y no hay ningún problema. Lo mismo hago ahora con W menos. Entonces reemplazo aquí W menos. Tengo dos ecuaciones, una de las cuales es linealmente dependiente de la otra. Entonces escojo alguna de las dos. Ya tengo a y dependiente de x. Entonces en general el vector propio correspondiente a menos 1 va a tener esta forma. Y nuevamente entonces escojo x tal que su norma sea conveniente, 1. Y la fase la cojo simplemente para que aquí sea real. Listo. Entonces tengo solucionado el problema de valores propios, que es determinar el espectro y determinar los vectores propios correspondientes. Entonces, moralejas. Si tengo una matriz n por n, en principio tendría que solucionar las raíces de un polinomio de grado n, que son n. Pero puede suceder que no sean n. Puede suceder que sean menos. ¿Ok? Si resulta que el número de valores propios es menor al número de raíces posibles de un polinomio, si es menor a n, entonces estamos hablando que hay raíces que están degeneradas. Y ahí es cuando empezamos a hablar del caso degenerado. Y en ese caso, a un mismo valor propio le van a corresponder varios kets propios. ¿Listo? Ya
abordaremos mejor ese tema, ese caso después. Entonces puede suceder que el número de raíces sea menor a n y entonces tengo raíces degeneradas y a esa raíz le pueden corresponder más de un ket propio, más de un vector propio. Otra moraleja es que no son n ecuaciones las que tengo que solucionar, sino n-1 porque la norma del vector no está completamente definida por la ecuación de valores propios. Entonces espero que este repaso les sirva para refrescar un poquito la mente sobre este tema. Hasta pronto.